Ella es educadora, pedagoga, con maestría en educación intercultural, aspirante a doctora en interculturalidad y terapeuta en vinculación formada en Vincalma. Tiene una especialidad en trauma y constelaciones. Es socia y directora de Coyowali, nuestro centro en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Y bueno, es coordinadora y guía de círculos de mujeres, adolescentes y preadolescentes. Dirige el taller del niño interior con Gaby Bachimar. Es co-creadora del taller Cerrar Ciclos con Liliana Ponce. Y apoyo en el taller de energía femenina con Azul Chávez. Ella se define como amante de la naturaleza y del trabajo artístico y creativo. Y es creadora de redes. Pues bueno, vamos a iniciar con una charla más. Aquí ya está Ana para compartir con nosotros y te damos ya la bienvenida, Ana. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues como siempre es un placer encontrarnos aquí un martes más. Decía Liliana que ya perdió la cuenta, pero en realidad comenzamos cuando empezó el coronavirus, cuando decidimos resguardarnos. Entonces sí ha sido ya un bonito espacio para ir como haciendo una reflexión juntos. Y en esta ocasión, de confesar que yo quería invitar a otras personas, pero nadie se dejó. Espero que dentro de la próxima semana sí. Para que podamos ir teniendo también diferentes personas y escuchar diferentes experiencias y pues también formas de ver, ¿no? Entonces vamos a ir como dando los siguientes espacios para los siguientes martes con otros temas, pero a mí me parece muy importante que este tema lo he trabajado ya 3 veces como desde diferentes ángulos, porque de verdad siento que este momento es y está siendo una gran oportunidad si así lo decidimos. Entonces, nos ha tocado en Coyowali, a mí y a las terapeutas, Liliana, Gaby, que están aquí, pues recibir y atender muchas personas en situaciones de crisis y nos podemos preguntar por qué ahora más que en otras ocasiones, ¿no? Entonces, simplemente porque el no poder huir, que es parte de la charla, el no poder estar como en la distracción permanente o en la vida cotidiana que nos genera como una sensación pues de podernos mover, de poder distraernos, de poder estar en varios asuntos a la vez, pues esto nos lleva a tener que detenernos, a tener que pararnos, a tener que tocar eso que no hemos querido tocar o que nos cuesta trabajo. A veces tocamos una capa, pero no llegamos tan profundo. Y entonces lo que yo estoy viendo ahora es que yo, incluyéndome, yo he tenido varias crisis en estos 4 meses. Lo que está pasando es que estamos llegando más profundo. Pero el punto es distinguir cuando nosotros podemos atender una crisis y lo podemos hacer muy bien y lo podemos llegar a resolver muy bien, a veces solamente platicando con una amiga o hablando con mi pareja o simplemente meditando o escribiendo. Hay muchas formas, hay muchos mecanismos. Y también distinguir cuando ya la crisis se me salió de las manos y requiero ayuda. Y entonces voy a hablar un poquito de manera profunda para poder distinguir y que podamos diferenciar cuando acciono desde esta pelea, esta lucha, este pleito, quedarme como emproblemada, echarle la culpa al otro o a la otra persona o a la situación de lo que a mí me pasa, o en qué momento decido por la huida. La huida que puede entenderse como evasión, como ignorar, es una forma de huir, como negar también es una forma de evasión, como negar lo que me está pasando o lo que está ocurriendo. Y entonces es importante distinguir y también es importante entender por qué nuestro organismo hace esto, porque todos de alguna manera, todos en algún momento de nuestra vida hemos peleado, hemos luchado, hemos atacado, nos hemos enojado, hemos gritado, y en otros momentos de nuestra vida hemos optado por huir, por evadir, por no confrontar, por no resolver la situación.
Entonces, lo que voy a proponer, y esa es la propuesta del trabajo de crecimiento, es qué pasa cuando tengo los recursos, tengo los elementos para decidir resolver. Y resolver significa saber qué me está mostrando la crisis y hacia dónde decido caminar. Pero ojalá que fuera tan fácil, ¿no? Como solo varita mágica decido resolver y resuelvo. No, no es tan sencillo. Yo pensaba hace rato cuando estaba, pues la charla, digamos, un poco es como parte de mi trabajo, pero sí dándole un poco de estructura. Y estaba yo pensando en qué momentos me he enfrentado con situaciones como esta y cuándo realmente he podido resolver y cuántas muchas veces no he logrado resolver y he logrado más bien o pelear o huir, ¿no? Entonces, creo que han sido menos las que he podido resolver, si lo puedo ver desde esta perspectiva, pero me doy cuenta que las que he logrado resolver son realmente las que han logrado tener un peso en mi vida y en mi camino evolutivo. Y eso es lo que yo veo también al acompañar a diferentes personas. Cuando las personas llegan a terapia, pues una parte importante de ellas es vienen decididas a resolver. Otras lo único que quieren es como que se les quite la incomodidad. Pero como quítame la incomodidad, ayúdame a quitarme esta incomodidad, porque la crisis, el problema, el que sea, genera cierta incomodidad. Incomodidad física, que ahorita voy a hablar de ella, incomodidad emocional, porque hay algo que no me permite estar bien, incomodidad social, porque también hay algo que con los demás estoy conflictuada, con las demás personas, o estoy enojada con alguien, o estoy enojado con alguien, echándole la culpa a alguien, queriendo que esa persona cambie, que eso es muy típico, o incomodidad social con la situación general, ¿no? Con la situación que vivimos en general. Entonces, yo pensaba como un símil, que para mí ha sido un referente muy importante, cuando cuando decidimos, más bien en plural, embarazarnos, y cuando decidimos que nuestro embarazo fuera una experiencia consciente y prepararnos para el nacimiento, sobre todo con la primera hija, con Julia, que no estábamos listos porque no habíamos sido padres. Entonces recuerdo mucho la preparación a la cual entramos. Yo entré con 3 personas, una que nos daba como que toda la información teórica, otra que fue realmente una partera con la cual yo preparaba mi cuerpo y preparaba mi respiración y preparaba como también mi trabajo espiritual, y otra persona con la que estuve haciendo un trabajo más bien terapéutico, como haciendo una conexión y una reconciliación con mi propio nacimiento, cuando yo había nacido, porque yo sentía que había algo allí que a mí no me cuadraba. Y entonces, bueno, con estas 3 personas, más aparte, pues toda mi parte autodidacta que siempre he tenido, me fueron llevando al momento del nacimiento, durante el parto, durante el embarazo, perdón, y posterior al parto, ¿no? Y yo recordaba ciertas cosas que me habían dicho las varias personas, porque también platiqué con abuelas, es algo que yo hago mucho. Pues platiqué con mi abuelita, platiqué con mi suegra y les preguntaba, mi madre ya no vivía para ese entonces, cómo había sido la experiencia. Y yo como que tomaba nota y escuchaba ciertas cosas que decía, ah, mira, y no quería decir que todo eso me tenía que pasar a mí, porque de hecho no fue así, pero sí recuerdo y algunas amigas me dijeron cosas claves. ¿Para qué me sirvieron en realidad? Porque mi experiencia pues fue única, como la de cualquier mujer o cualquier pareja que tiene un hijo, como cualquier pareja que se casa o cualquier persona que pasa por una adolescencia o cualquier situación, o una separación, como que es única. Esa, por más que te cuenten, nadie la va a vivir más que tú, nadie la experimenta más que tú. Pero me di cuenta que hubo ciertos momentos críticos en ese evento en donde yo tenía que transitar por algo que era irreversible, que era el parto de mis hijos, porque pues no hay revés, ahí ya es o viene o viene. Entonces, yo recordaba en ciertos momentos críticos eso que me dijeron. Y eso que me dijeron, ese mensaje, eso que me dijo una amiga, eso que me dijo la partera, eso que me dijo el mismo libro que Pedro tenía en la mano en ese momento durante el parto de Julia, nunca lo voy a olvidar, o
me hicieron como recuperar mi ritmo, por ejemplo, de mi respiración, no olvidarla para no meterme en ese triángulo de sufrimiento, o me hicieron recordar que desde el 7º centímetro iba a llegar a 10, que me faltaban 3, o me hicieron recordar que después de cierto umbral de dolor ya no iba a subir más, sino ya se iba a quedar ahí, nada más iba a ser más frecuente, o me hicieron recordar, me dijo una amiga, no te pierdas para nada, no vas a permitir por ningún motivo que te pongan anestesia, porque si no te pierdes el mejor orgasmo de la vida, que es tener un hijo, ¿no? Recuerdo toda esta frase, ¿no? Y sí, lo recuerdo como el momento, aquel momento mágico, en donde claro que nace, ya luego viene toda la emoción y todas las que la hemos vivido, pues lo pueden compartir, y también los hombres, porque finalmente si lo vivimos en pareja es una experiencia en pareja y también social. Yo recuerdo mucho a mis hermanas, mis amigas, pues como que era una experiencia social. Y entonces estoy haciendo este símil para decirles, para compartirles que el haber tenido esta información me ayudó. De ninguna manera suplió mi experiencia, porque esa fue única. Esa no la podía yo suplir, porque esa experiencia era la que yo estaba viviendo en ese momento. Pero eso que había leído, esa práctica que yo había tenido con las respiraciones, ese abrir mi cuerpo, abrir mi pelvis con todas las posiciones, las posturas que hice, yo estaba en yoga, en ese momento en Hatha Yoga, con la GFU, todo esto que me decía Betty, mi maestra, la partera, todo eso me sirvió. Entonces, fue la motivación que lo pensé hace rato para decir, cuando estoy en medio de la crisis, es muy difícil que alguien me diga lo que debo de hacer, porque estoy absolutamente emocional, estoy con un desbordamiento, y no solo emocional, sino también físico, que algo se me está saliendo de las manos o que algo no estoy pudiendo resolver. Y entonces lo más normal es que yo quiera hacer estas dos reacciones que ahorita voy a explicar un poquito más, que es pelear para defenderme, argumentar, discutir, echarle la culpa al otro, decir es que tú eres el responsable de esto, echar la culpa a la situación. O sea, es como todo ese impulso que me hace ir hacia afuera y decir, la crisis no la estoy viviendo yo, sino la está provocando un elemento exterior. Y no logro distinguir. O bien irme hacia adentro, evadir, querer huir, querer ya separarme de la situación, querer no estar en la situación, que hacer como que eso no existe. Entonces, regreso a mi experiencia en donde hubo ciertos momentos. Por ejemplo, recuerdo cuando la anestesióloga llegó porque el parto estaba siendo demasiado prolongado, y ella propuso, fue una anestesióloga, propuso poner anestesia, y yo dije de ninguna manera, porque de acuerdo a la información que yo tenía, ya estábamos en el canal de salida y que en ese momento ni siquiera iba a aplicar. Y entonces esa información me ayudó a tomar decisiones. Me ayudó a yo hacerme cargo de mi momento, a que nadie más decidiera por mí, bueno, más que Pedro y yo en ese momento, pero yo con mi cuerpo, yo con mi circunstancia. Y entonces me doy cuenta de lo valioso que es el poder estar preparado, el poder tener cierta información cuando me toca vivir una crisis. Y poder reconocer cada uno cuáles son esos elementos, cuáles son esos síntomas, además que me son indicadores para decir, no dejes que esto se desborde, no dejes que esto avance, sino simplemente aprende a detenerlo en el momento adecuado. O como me dijo un amigo que es mediador, él se dedica a la mediación, también a atender situaciones de crisis, pero para grupos que trabajan con el medio ambiente. Él, platicando en una ocasión que yo estaba en una crisis, le dije, ayúdame con todas tus herramientas que tienes. Y me decía él, retírate de la escena y mira la escena con objetividad. Como que tienes que salirte un momento como si fuera un espacio de ring para poder ver la escena, donde tú eres parte de la escena, pero para que puedas verla con objetividad, ¿no? En otra ocasión, esto fue cuando estudié la especialidad en trauma, uno de los recursos, que bueno, eso también lo conecto con lo del parto, es la respiración, porque uno de los elementos que cambian cuando estamos en situaciones de crisis que están muy conectadas con el estrés, que ahorita también lo comparto un poco más, es que nuestra respiración se modifica. Entonces, la respiración no solo se puede volver muy rápida, para algunos se acelera,
para algunas una respiración muy agitada, como, y entonces podemos hasta hiperventilarnos, o puede volverse una respiración, hasta marearnos, puede volverse una respiración muy relajada, como nos puede dar sueño, por ejemplo, y nos puede dar como una especie de cansancio, ¿no? Así como algo como muy aletargante. Entonces, poder reconocer todas estas sensaciones fisiológicas, o sea, que el cuerpo está teniendo y que son parte de una crisis también, es importante reconocerlo. O sea, hay personas que reportan, eso a mí no me pasa, pero por ejemplo, estoy sudando, tengo sudor en las manos, yo sí he sentido taquicardia, hay personas que les duele mucho la cabeza, a mí eso no me sucede, a mí se me seca la boca, por ejemplo, como me da mucha sed y se me seca la boca, yo siento que el estómago se me retrae, es algo que a mí me pasa. Yo normalmente cuando estoy así se me ve el hambre, o sea, yo puedo dejar de comer, si no estoy atenta a mi alimentación, puedo dejar de comer mientras me mantenga con agua, estoy bien, y tengo que poner mucha atención porque claro, luego viene una debilidad a no dejar de comer, o sea, yo hoy sé que tengo que poner atención cuando estoy en momentos críticos, a ser muy regular y de hecho como hacer más momentos de alimentación porque mi estómago lo que le sucede es que no recibe mucha comida, sino siento una sensación como de náusea. Pero hay gente que al contrario, hay gente que tiene una compulsión en ese momento por la comida. Entonces, reconocer y unir y saber que las crisis van acompañadas de varios elementos. Uno es el fisiológico, otro es el emocional, otro es, hay personas, por ejemplo, que reportan que se bloquea su pensamiento, que se quedan como sin pensar, sin poder tomar acción, sin poder tomar decisión. Y hay personas más bien que reportan que tienen como muchas ideas a la vez o que vienen como ideas en cascada, ¿no? Entonces, esto significa también que es algo para mí muy importante en cualquier proceso de crecimiento evolutivo, donde yo me hago cargo de mí, de mi proceso, de mi vida, es aprender a conocerme, que creo que eso ya lo he dicho varias veces, o sea, aprender a conocerme cómo es la manera en que yo normalmente reacciono. Cuando yo reacciono de una manera, normalmente tiene que ver con dos circunstancias. Una es fisiológica y otra también tiene que ver como vi en mi entorno cuando era niña, normalmente, que reaccionaba a mi entorno. Entonces, si mi entorno, por ejemplo, tendía a la pelea, había muchas discusiones, muchos gritos, no sé, portazos, golpes, violencia, voz fuerte. Entonces, obviamente yo voy a estar mucho más conectada con una reacción, porque ahorita voy a hablar de esta parte que es la reactividad, una reacción que tiene más que ver con la pelea. Si yo lo que viví fue más bien una reacción que tiene que ver con el retraimiento, que tiene que ver con la huida, que es como esconderme, como hacerme pequeña, como invisibilizarme. Más bien voy a tender a eso, a hacer un movimiento de retraimiento, ¿no? Entonces, es importante aquí también dentro de mi trabajo para saber cómo atender las situaciones de conflicto, que todo esto va encaminado para que tengamos cada vez más habilidades para poder resolver y poder atender una situación problemática que puede ser de pareja, puede ser laboral, puede ser con mis hijos, puede ser con algún amigo, puede ser social. Entonces, conocerme y conocer cómo yo reacciono. Y la otra cosa importante es cómo identificar entre una crisis y la otra, como que después de terminar el evento, porque durante el evento es imposible hacerlo, al terminar el evento, lo que se propone es que podamos como hacer un mapeo, o sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo accioné? ¿Qué cosas hice diferentes que otras veces yo no había hecho? ¿Qué cosas hice esta vez nuevas? Entonces, eso es como, yo les puedo decir, yo tuve 3 hijos, entonces claro que el primer parto fue de una manera, pero en el segundo yo tenía mucho más experiencia, y en el tercero pues ya fue otra historia. Y entonces yo tenía también mucho más fortaleza. En el primero, de todas formas, sí recuerdo mucho haber dominado como leona mis principios de cómo yo quería que fuera ese parto. Me refiero a todo el ambiente hospitalario y pude
hacerme cargo como muy desde mi lugar de poder, lo que yo quería y lo que yo decidía. Que ese es el punto principal con una crisis. ¿Cómo decido yo transitar una crisis desde mi conciencia, desde mi información, desde mi responsabilidad? Entonces, esto lo dije hace ya como mes y medio. La crisis, el significado que tiene la palabra es decisión y separación. Entonces, la decisión tiene que ver con, la decisión tiene que ver con tomar decisión. O sea, ¿qué decido? ¿Qué decido hacer con este evento? ¿Qué decido hacer con esta situación? Y la separación tiene que ver más con discernimiento. O sea, puedo tener opción A, opción B, opción C, pero entonces necesito hacer un discernimiento para poder decidir desde un lugar mucho más consciente qué quiero. Cualquier decisión, cualquiera que se tome, pues va a tener ventajas, desventajas. Entonces, en el momento que yo tome una decisión, tengo que estar clara cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. O sea, qué posibilidades me llevan hacia un camino o qué me lleva hacia otro camino o hacia otros muchos caminos. No puede haber dos, puede haber muchos. Entonces, la charla es justo esto, ¿no? ¿Qué decido? Decido desde este cerebro reptiliano que todos tenemos, que el cerebro reptiliano lo que nos dice, y es como muy básico, es la parte más básica de los seres humanos, nos dice ponte a salvo. ¿Y por qué nos dice esto? Porque el cerebro reptiliano de lo que se ocupa es de nuestra sobrevivencia. Entonces, si nosotros nos quedamos en este lugar muy animal de ponte a salvo, este mensaje nos va a llevar a decir pelea, o sea, defiéndete, como si estuviéramos en la selva, o ponte a salvo, huye, ¿no? Entonces, ponte a salvo de estas dos maneras. Lo que estamos construyendo nosotros desde nuestros recursos como seres humanos es qué otras maneras tengo yo para no quedarme como en este nivel de sobrevivencia en donde únicamente pareciera que hay dos caminos, huye o pelea. Ahorita les voy a enseñar una gráfica muy sencilla que tiene que ver con esto. Ay, me equivoqué. Espérenme un segundo. Entonces esto indica un poquito de manera caricaturesca estas dos sensaciones cuando yo estoy en un conflicto o me siento en una zona de peligro, ¿no? Entonces las dos reacciones, que aquí dice respuesta, pero en realidad no son respuestas, porque esto viene desde la parte más reactiva. Cuando se dice yo logré responder, es cuando ya no estoy en esa zona de reactividad, sino estoy en este lugar que se ocupa desde la decisión, desde el discernimiento. Entonces, aquí nos marca, pelea, defiéndete, genera tu capa defensiva o huye, evade. Entonces, aquí nos dice alguna de las reacciones que tenemos a nivel fisiológico, que es la que estaba yo diciéndoles. Las pupilas se dilatan, o sea, aquí hay una explicación muy clara, tengo que estar atenta. Entonces, mis ojos se abren y mis pupilas se dilatan. A veces hay personas que sienten cierto enrojecimiento en la piel o hay personas que hasta sienten como cierto sarpullido. A mí, por ejemplo, se me enrojece el cuello. No se me enrojece los cachetes, sino más bien como la zona del cuello, como si hubiera aquí cierta reacción en la parte de mi pecho. Para algunos el corazón se acelera y para otros como que se hace un latido más lento. Y puede haber, por ejemplo, me están temblando las piernas, o sea, es como algo que se dice. También puede haber sudoración, lo que les decía, y puede haber también esto que les decía como de bloqueo, de no puedo pensar. Por ejemplo, cuando estamos en un estado de shock es como no puedo pensar, no sé qué decidir. Entonces, uno de los elementos importantes es cuando estás en ese estado en donde estás recibiendo, por ejemplo, una noticia, detente, primero procura regresar a tu estado como fisiológico lo más sano o lo más equilibrado que se pueda, porque a lo mejor una noticia te va a llevar varios días de digerirla, no va a ser horas, sino va a ser días, a veces hasta meses regresar como a tu estado normal. Entonces, en ese momento pues hay que tomar las decisiones como más básicas.
pero no las decisiones como más trascendentales. Como por ejemplo, una pareja, me voy a separar. Yo les digo, espérate de estar en un momento en el cual realmente puedan tomar esa decisión. No lo hagan en este momento en el que no estás listo o no están listos para tomar una decisión así. Pero si estás en peligro, a lo mejor una decisión, por ejemplo, violencia física extrema porque la otra persona me está violentando físicamente y yo me pongo en peligro, bueno, pues sí, ahí sí tienes que moverte para ponerte a salvo. Entonces, la zona, bueno, aquí se le ve una cara como no asustada, sino yo la veo como muy feliz, pero aquí esta es la amenaza que estoy sintiendo de algo que está muy fuerte, muy amenazante. Entonces, esto dispara una fuerte dosis de estrés y para que el estrés, la hormona del estrés pueda funcionar, ahí está el cortisol, que ese es el que yo genero, y está también la adrenalina, que tiene la parte de la noradrenalina y la adrenalina, que es la que te dice ponte a salvo. O sea, son estas dos sustancias que te dicen ponte a salvo. Curiosamente, el cortisol genera, o sea, es generado con cantidades de azúcar y muchas veces cuando nos asustamos nos dan azúcar, nos dan un dulce. Y entonces, en lugar de ayudarnos a calmar, nos mantiene como con más estrés. Esto es algo curioso porque como que lo creemos o lo relacionamos como un calmante, pero el efecto que está haciendo es mantenernos más alerta como en este estado de estrés. Entonces, ni siquiera que tomar el dulce o tomar el azúcar sea algo que te esté ayudando en ese momento, pero por ejemplo es una de las informaciones que si tú la tienes, entonces ya no lo vas a hacer. Justo cuando tú estás, mucha gente, por ejemplo, yo he visto mucho en los velorios, tomar coca, tomar galletas, tomar café, y esto lo que hace es que mantiene tu cortisol elevado en lugar de bajarlo para ayudarte a regular y a regresar a la calma. Entonces, estos son el tipo de informaciones que yo sí recomiendo tener para poder mejor tomar agua, mejor tomar una verdura, mejor tomar una fruta, mejor toma algo, pero que no sea como shoot de azúcar, que digo, para que me levantes, sí, pero te va a levantar para regresarte al nivel de estrés. Entonces, esto te va a mantener todavía como en este estado de alerta o de agresividad. Bueno, acá el corazón, y ahorita vamos a hablar las defensas. Esto de la huida o la lucha son mecanismos de defensas que tenemos y ahorita vamos a ver cómo hacerle para bajar las defensas para no estar accionando desde allí. Entonces, me detengo hasta aquí por si hubiera alguna duda, porque todo esto tiene relación con estos mecanismos de defensa para ponerme a salvo ante una situación de conflicto. Lo único que se me está olvidando decir, que es muy, muy importante, que cuando un conflicto se nos desborda, o sea, no tenemos la claridad para tomar decisiones, o es un conflicto que es ya constante, como que yo digo, ya estoy en una glorieta dando vueltas alrededor y como que ya me estoy mareando porque siento que esto ya es déjà vu, ya lo viví varias veces. Entonces, ahí lo que está pasando, y esa es la parte donde a veces sí se requiere apoyo terapéutico, no quiere decir que siempre, a veces platicando con una amiga o con alguien que nos ayude a preguntarnos, esta es una herramienta sin hacer juicios, podemos conectar con qué nos está recordando esta experiencia. Entonces, cuando la problemática se hace más grande, es cuando la experiencia presente actual nos está llevando a un recuerdo antiguo de la niñez, en donde se nos está abriendo una angustia, porque puede llegar a estados de angustia o puede llegar a ataques de pánico también, o niveles de ansiedad muy fuertes. Cuando ya estamos allí, ya no tiene que ver solo con la problemática actual, tiene que ver con recuerdos que nos están abriendo y ahí todavía nuestros mecanismos de defensa se van a hacer más grandes, porque quiere decir que se está activando una alarma muy fuerte que te está diciendo peligro, 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 o atacas o huyes porque aquí estás en zona de peligro. Y en ese momento que es cuando tenemos lo que les decía hace rato, dar un paso atrás. Y lo que es muy importante en ese momento es vernos como parte de la problemática.
porque allí, o sea, nosotros somos también parte de esa problemática, porque ahí lo que va a suceder es que vamos como a lanzar, como esta imagen del tigre, como si la problemática toda estuviera en que hubiera un tigre, o sea, la problemática está como fuera, y no estoy viendo el, el, este recuerdo, esta sensación que está dentro de mí, que es la que me está abriendo un recuerdo como el tigre con el que yo viví una experiencia, la experiencia anterior. Yo solo estoy viendo a mi pareja, por ejemplo, como un tigre. Ahora, no solamente tiene que ver con situaciones de relación. Para que yo pueda estar haciendo esto que estoy haciendo en este momento, he tenido que hacer un gran trabajo, porque para mí me resultaba sumamente amenazante hablar en público, por ejemplo. Entonces, y ustedes no son ningún tigre, pero para mí así lo veía, sí lo era. Ahí sí recuerdo, ahorita me vino el recuerdo de que ahí sí yo tenía, por ejemplo, sudoración en las manos, ¿no? Y recuerdo esta sensación de cuando yo tenía que hablar en público, como que había preparado mucho, mucho, mucho lo que iba a decir y me paraba enfrente, y seguramente a varios de ustedes le ha pasado, y como si mi mente se quedara en blanco y era como, ¿qué voy a decir? Se me olvidaba completamente. Y era una sensación como de impotencia, como de esto es demasiado para mí, esto es muy grande. Y yo recuerdo siempre le decía a Pedro, ya estando en Coyohual y cuando yo también era directora de escuelas y demás, ojalá que no llegue nadie. Entonces yo era muy feliz y no llegaba nadie. O sea, no era como que ojalá que lleguen muchos, no, para mí lo contrario es ojalá que no llegue nadie. Y si llegaban 4, en lugar de decir qué desgracia, esto es un fracaso, no llegó nadie, qué bueno, llegaron 4. O sea, para mí eso era qué bueno. Entonces, imagínense cómo estaba la conexión con el miedo ante una situación de espontánea. Claro, fui descubriendo con el tiempo qué me significaba para mí exponerme. Simplemente exponerme y ponerme en una zona donde yo estaba expuesta a la mirada, al juicio, a la crítica, a la opinión, a lo que fuera, era una zona absolutamente de peligro para mí. Entonces, lo único que tenía ganas de hacer era yo allí de huir, como de decir, ¿por qué no se cancela? De hecho, aquí lo he llegado a pensar. Bueno, si se va la luz no importa, pues ya sí, ya no la doy, ¿no? Entonces, claro, pero luego ya repasando, yo digo, a ver, no, pues no esperes a que la luz se vaya, sino ya conéctalo con tu internet del celular, que es mucho más seguro que tenerlo al internet de aquí, que es muy inestable. Entonces, fíjense como toda la elaboración que hay que hacer para poder resolver un conflicto o una situación que puede ser el conflicto conmigo misma, porque no lo estoy teniendo con nadie, es un conflicto interno que yo estoy resolviendo conmigo misma. Entonces, cuando yo logro pasar del otro lado y resolverlo, es ahí donde está como mi caminito de evolución, mi caminito de aprendizaje. Es como digo, bueno, palomita para mí, no que nadie me la tenga que poner y no por lo que ustedes opinen, sino yo digo, bueno, pues por lo pronto ya logré resolver esto para mí. Y esto, ¿a qué me está llevando? A que ya esa situación, ese tigre que para mí era un oso, yo siempre imaginaba que un oso se me iba a aparecer. Ay, ahorita me acabo de acordar de algo. No, era un oso, sí, era un oso que se me iba a aparecer. Allí yo trasladé como el miedo de un evento, como la situación de un evento. Y ese oso aparecía en sueños, aparecía en sueños. Que claro, que cuando yo veía ciertas personas, ciertos personajes, ciertos hombres en particular, para mí era trasladar esta sensación de miedo, de angustia, de pánico en esos personajes, ¿no? En esas personas que tenían ciertas características. Entonces, les dije, les voy a contar algo también. En algún momento que fuimos nosotros a una reserva a buscar osos negros, estuvimos como 8 o 9 días tratando de encontrarlos y solamente los veíamos ahí a lo lejos en la montaña. Y ya estábamos por irnos, estábamos acampando en el Big Ben y estábamos por irnos y de repente esa mañana dijimos, bueno, última oportunidad, vamos a ver si los vemos. Nos habían dicho el guardaparques que había por ahí unos osos con sus osesnos y habría alta posibilidad de verlos. Fuimos a caminar y en ese momento yo me adelanté, íbamos con los niños, con Pedro, yo me adelanté y al adelantarme, ¿cuál sería mi sorpresa? Que ahí estaba la osa, que cuando me vio solamente se me quedó mirando, una osa mamá grande adulta, y estaba con sus 4 sesnos, y para mi tranquilidad, y ahí me di cuenta pues que esa historia yo ya la había de alguna manera superado,
aunque luego vino otro evento, me quedé totalmente tranquila, no tuve ningún tipo de miedo, me quedé súper en paz. Yo hice la mano así para que viniera Pedro y los niños. En el momento que ellos llegaron, la osa se levantó de patas y yo nada más así como que la vi, como que digo, no, que aquí hay un hombre peligroso, como de mi tamaño, digamos. Pedro también se quedó tranquilo, la osa bajó las patas y se fue para el otro lado. Pero entonces, un evento como estos, claro que a mí me muestra que hay una situación que ya estaba resuelta. Aunque después vino una situación también fisiológica que se despertó allí, ¿no? Pero entonces el punto es poder ver, poder conocer nosotros cada uno qué es lo que pasa, qué es lo que yo hago más, qué es lo que hace cada uno más. Si mi tendencia es a la pelea o mi tendencia es a la huida. ¿Y cómo le hago, cómo le hacemos para lograr quedarnos en la situación sin tener que o huir o pelear, poderme quedar en la situación mirándola con cierta objetividad, dándome el tiempo para recuperarme si estoy en una respuesta o en una reacción fisiológica, porque sí necesito tiempo de recuperación. Estos que yo le llamo el shoot de estrés, que yo los he vivido ya muchas veces, tienen una descarga fisiológica tan fuerte que a lo mejor no es el mismo día, pero días posteriores a estos shoot de estrés, de cortisol, de esta hormona del estrés que viene acompañada de mucha adrenalina y de mucha noradrenalina, luego van a traer su coletazo. Entonces necesitamos, como decía este amigo, me decía, salte del campo de conflicto y date un tiempo para recuperarte, el tiempo que tú requieras, para luego regresar, pero ya no lo veas como campo de conflicto, sino lo tienes que mirar como el espacio en donde tienes como el reto, la oportunidad de resolver una situación. Y ese reto, esa oportunidad de resolver la situación, es lo que te va a permitir crecer. Entonces, cuando lo pude visualizar así, ok, me di cuenta que había etapas, había como fases, había momentos, que no era como hacerlo ahí como fuera. Para esto dije, también se requiere tener esta secuencia, como esta claridad que es de la que yo les hablo, para poder enfrentar un reto. Y depende si despierta un recuerdo antiguo que esté muy cabrón, perdonando la palabra, pues también me tengo que ir dando el tiempo para irlo asimilando y para irlo pudiendo como resolver o poderlo como enfrentar primero aclarar qué es lo que está pasando, cuál es mi responsabilidad en ello, porque normalmente lo que voy a atender es como al mensaje tú, que es a culpar al otro o a la circunstancia y a señalar es que tú eres el problema, tú, porque con este dedo además también lo aprendí, es como el dedo que marca la distancia como de no te me acerques, porque entonces si te me estás acercando lo pongo más lejos. Entonces, este dedo tú es como el que tengo que aprender a bajar, pero cuando yo lo bajo, bajarlo es sentir la tranquilidad, sentir la paz de que no vas a venir y me vas a atacar. Entonces, este momento, porque si estoy allí, estoy sintiendo eso, todavía no estoy reconociendo en la parte que yo estoy involucrada. Cómo yo genero una situación muchas veces sin darme cuenta y cómo yo soy partícipe de una sensación sin darme cuenta, ¿no? Entonces, aquí, para poder salir del campo de defensa, para poder salir de este ring, lo primero que tengo que hacer es recuperar como mi, digamos, estabilidad, mi claridad, para poder bajar la defensa y poder conectar con mi yo esencial, así se llama, este yo fortalecido. Este yo fortalecido es como si me trajera de mi recuerdo allá muy lejano, muy infantil, a mi yo actual, y entonces me permitiera dimensionar la situación presente de manera más natural, más normal. Es como dejar de ver el patio, este ejemplo me encanta, el patio de la escuela que lo veía enorme, ¿no? Donde cabíamos un montón de niñas, y cuando han regresado ustedes al patio de la escuela, el patio de su escuela, o han regresado al patio de su casa, se dan cuenta que la dimensión era muchísimo más pequeñito, ¿no? Entonces, es lo mismo. En ese momento, si yo logro respirar, si yo logro reconocer mi parte que yo puse para que ese conflicto se generara y revisar si hay un recuerdo que me está levantando esta sensación de ansiedad, de angustia o de pánico, entonces
Si logro ordenar toda esta otra parte, entonces puedo regresar como al conflicto a su tamaño real, ¿no? Que esto es lo importante. Y entonces, cuando regresa al tamaño real, voy a poder tener como mucho más claridad para poderlo resolver, porque ya no lo voy a sentir tan amenazante. O sea, esta es la parte importante. Ahora, cuando regresa al tamaño real, aquí después viene el segunda parte, que es desactivar el mecanismo que yo genero para seguir provocando situaciones parecidas. Porque esta es la parte donde tenemos como el campo ciego. El campo ciego no alcanzamos a ver por qué una y otra vez acabamos como en situaciones parecidas. Entonces, este campo ciego, que es el campo que yo no veo, es al que tengo que entrar como con una lupa, con mucho más claridad, para poder ver cuál es la dinámica, cuál es la parte que yo estoy poniendo, que estoy generando para que esto vuelva a suceder. Y esa es la parte donde tengo que desactivar. Entonces, me paro hasta aquí para ver si hay alguna pregunta. A ver, parece que ahorita no, pero hay un comentario de Rosario que dice, gracias por compartir, me ayuda en este momento que vivo, ya que me estoy separando. Ok, sí, es muy claro. En el caso de las parejas que están en crisis, que yo ahí lo que he estado trabajando mucho ahorita en el COVID con varias parejas en conflictos y en crisis, y lo que me doy cuenta es que es como una suma de factores que lo que generan es el factor económico, el factor de tener a los hijos en casa, el factor de tener la convivencia a las 24 horas. Todas estas situaciones obviamente se acaban convirtiendo en algo desbordante. Entonces, cuando ya se desbordaron, ahí ya estoy en un lugar donde yo le digo, estás ya en terapia intensiva. Entonces, cuando estoy en desbordamiento, ya requiero ayuda, porque va a ser muy difícil que en ese momento, sintiendo taquicardia, sintiendo mareo, sintiéndome mal, muchos de los infartos, por ejemplo, con ataques de pánico o ataques de ansiedad extremos, pueden venir de allí. Entonces, sí es importante estar muy conscientes para saberlos parar a tiempo y cuándo y a quién pedir ayuda. Entonces, ¿qué significa resolver? Quisiera acomodar aquí varios elementos para ver si es también como más claro y como avanzando un poquito, que esta era la tercera pregunta que yo hacía en el cartel, ¿no? ¿Qué decides? Aquí ponía la palabra decisión, hacer ante una crisis. Entonces yo ponía como una tercera opción, en lugar de huir, en lugar de pelear, como resolver. Entonces, ¿qué significa resolver? Resolver significa incluir. Incluir significa yo colocarme como parte del conflicto. No ver el conflicto externo o afuera de mí. O sea, Te congelaste un momento, Ana. Ok, ¿ya me oyen? Ya está. Ok, entonces, ¿qué significa resolver? Resolver significa incluirme, yo ser parte del conflicto, no quedarme fuera. Entonces, por ejemplo, la pareja, eso es muy común, ¿no? Y podemos hablar de, es que el otro fue infiel. Ok, sí, él tiene ella o él, no importa quién, esa es parte de su responsabilidad. Pero siempre es importante ver la contraparte. O sea, ¿qué parte puse yo? ¿Qué parte accioné yo? Entonces, es como incluirme en el conflicto, en cualquiera que sea. Y aquí sí puedo hacer, aquí un elemento muy importante es colocarme desde mi lugar y hacer toda esta revisión que ya les he estado comentando, y luego colocarme del lugar del otro. O sea, ponerme en sus zapatos de la otra, del otro, para poder mirar el conflicto en todos los ángulos. Entonces, cuando logro mirar el conflicto desde todos los ángulos, lo que voy a lograr es tener una mucho mayor objetividad. Y esto es muy importante. Si solo me caso que si solo me quedo con mi posición o solo me quedo con mi argumento o solo me quedo incluyendo mi sensación, normalmente voy a estar haciendo una dinámica parcializada y desde allí
no voy a poder llegar a una solución. Entonces, la inclusión es muy importante. En el momento en que hacemos una inclusión, por ejemplo, en una crisis familiar o en una crisis de una empresa, el año pasado yo acompañé 2 situaciones críticas en 2 organizaciones, una empresa y una organización, y el primer elemento que hice para poder trabajar con toda la gente en la primera sesión que tuvimos de 3 horas en cada una, fue incluir a todas las partes y escuchar a todas las partes. Ese elemento hizo que para la siguiente reunión que tuvimos, todos quisieran ir. O sea, todos se sintieron incluidos, todos sintieron que eran escuchados y que todos tenían algo que aportar, una mirada. Y no había un juicio, no, nunca se dijo tú estás bien, tú estás mal, sino simplemente nos pudimos escuchar. Y lo mismo pasa en una familia. Yo el otro día le decía a una pareja, ustedes están viviendo una circunstancia, pero sí les pido que se sienten un momento si pueden hacerlo solos y si no incluyan a alguien que les pueda ayudar para preguntarles a los hijos cómo están viviendo esa situación, porque ellos también están viviendo una situación, aunque ustedes crean que no, aunque ustedes crean que la relación, que el conflicto solo es de la pareja, ¿sí? Entonces, siempre es incluir a todas las partes, por más pequeñitos que sean los hijos, perciben, los niños perciben, entonces perciben que algo está pasando. La otra que les decía es la empatía. Entonces, bueno, saberme colocar en el lugar del otro, ser empática conmigo, por ejemplo. Yo a veces, el otro día yo estaba justo diciendo, estaba yo muy cansada de todo el trabajo que ha habido y todo esto. Me acuerdo que la frase que yo usé para mí, dije, este fin de semana voy a ser empática, pero conmigo. Porque la que ahora necesita descansar, la que necesita no escuchar a nadie, la que necesita estar en calma, hacer otras cosas, jugar, soy yo. Entonces me acuerdo que a mí me hizo gracia saber que con quien iba a ser empática en esa ocasión era conmigo. Ya no quería ser más empática con los demás, sino necesitaba yo practicar la empatía conmigo. Luego, el otro punto que es muy importante, que esto es algo que las situaciones problemáticas como que se cierra la mirada por esta cuestión de que solamente veo como solución huir o pelear, es abrir la mirada, abrirla completamente. Y aquí entrar en un área de creatividad, que esa es como, digamos, ya pasos más adelante, y que eso ha sido un aprendizaje súper. Cuando yo llego ahí, cuando estoy acompañando a alguien, para mí es como de los momentos más gozosos, en donde le digo, a ver, vamos a ir encontrando nuevos caminos. ¿Qué podemos hacer? Pero trata de pensar en cosas, vamos a sentir soluciones muy diferentes, muy creativas. Y ahí, por ejemplo, cuando sentimos que no se nos ocurre nada, hay una herramienta es, utilicen el arte, la música, la pintura, la cocina, el trabajo en el huerto, coser, hay gente que teje, o un hobby. O sea, como que conéctate con eso que te gusta, la carpintería, pintar algo, como quítate de esta obsesión de tengo que encontrar la solución y entra como en ese espacio en donde puedas sobre todo recuperar un poco de calma, porque lo que necesitamos hacer es bajar el nivel de estrés para poder volver a pensar con un poquito de calma. Entonces, el otro elemento, que es a veces muy complicado, pero es muy importante practicar, es la escucha activa. Es decir, por ejemplo, en una pareja, o en padres e hijos, o en empleados, empleadores. Escucha, que eso lo dije al principio también, la versión del otro, pero escucha sin contestar. No contestes nada, solo escucha. Y claro, siempre entra esta ansiedad como de querer decir, de querer opinar, ¿no? Y es muy importante cuando tengo esta sensación de haber sido escuchada, es como lo que yo tenía para decir, ya lo pude decir. Y esta sensación de decirlo, porque el decírselo a alguien nos permite estructurar con claridad, a veces no con claridad, a veces con mucha confusión, pero nos permite hacer un esfuerzo para estructurar qué es lo que nos está pasando. A veces no lo logramos y a veces lo que nos está pasando resulta tan incomprensible para el otro porque ni para nosotros está siendo comprensible. Y eso es también muy natural. Entonces, a veces hay que hacer varios intentos de, a ver, vuélvemelo a decir. No importa que no me lo puedas decir, pero así, no importa. Te puedo volver a escuchar. Claro, cuando es una pareja que está en conflicto, obviamente
ambas necesitan ser escuchadas. Por eso una herramienta terapéutica es ver a los dos primero y escucharlos a los dos y después dar un espacio individual para escuchar a cada uno. Entonces, que cada uno tenga su espacio, su lugar, para poder ser escuchado sin tener como que la aprobación o la no aprobación del otro, ¿no? La otra que es muy importante es dar un tiempo para que la emoción regrese a su lugar. Y creo que aquí me está faltando un elemento, que esto es algo que todos es importante que aprendamos, que trabajemos. Las emociones no se califican, no son buenas ni malas. Las emociones son estados que tenemos, que sentimos, que nos están reportando algo. Y muchas veces cuando conectamos con la huida, con el querer huir, ahí con lo que estamos conectando es con un profundo, profundo, profundo miedo que se puede convertir en terror. Entonces, esta sensación de huida está muy conectada con un miedo, con un terror que se está despertando, ¿sí? La sensación de pelea obviamente está mucho más conectada con el enojo. Cuando logramos salir de esas, por ejemplo, las personas o yo o cualquiera puede llorar, el llanto a lo que nos lleva es como a un sacar, como toda esa energía contenida y que es muy bueno poderla liberar. Ahí sí es muy sano poderla liberar, ¿no? Para poder contactar con mi emoción que pueda bajar a un nivel menos estresante. O sea, lo que estamos logrando ante un conflicto, si lo logramos hacer como siguiendo estas ideas, estas propuestas, es regresar a un nivel menor de estrés. Luego, entonces, una vez que damos tiempo para que la emoción regrese a su nivel más claro, menos desbordante, que a lo mejor tenemos que dormir, a lo mejor tenemos que caminar, a lo mejor necesitamos, hay gente, yo por ejemplo necesito un tiempo como a solas, como para poder acomodar. Cuando ya estoy un poquito más clara, escojo a alguien, normalmente alguna amiga, a alguien para decirle, oye, puedo hablar contigo un rato, a veces a mi pareja, o sea, estos son como, pero es muy importante ir sintiendo qué es lo que yo estoy necesitando, cuál es como el camino, el paso que yo necesito. Y en pareja o en cualquier conflicto es lo mismo. El otro elemento que es muy importante considerar es que en un problema, en una situación crítica, en realidad nadie tiene la razón. Y una de los mecanismos más comunes es querer convencer al otro o yo al otro de que yo tengo la razón y el otro a mí de que el otro tiene la razón. Entonces, es lo que les digo de desde dónde estoy viendo el vaso, lo veo desde acá o lo veo desde acá. Ustedes aquí, si lo ven, pues ven mi dedo que se está transparentando, yo lo veo desde acá, yo veo este dedo y veo estos 4 dedos que se transparentan. Entonces, ¿desde qué lugar lo estoy viendo? Es importante, por eso nadie tiene la razón. O sea, tú estás viendo esto y esto es real, y yo estoy viendo esto y esto es real. Acá nada más veo un dedo, acá veo 4 dedos. Entonces, entender que no es una situación de quién tiene la razón. Después, otra parte muy importante que esta yo veo que es complicado, yo la practicaba mucho en las escuelas cuando estaba con los niños y entraban en conflictos y estaban así totalmente fuera de sí, porque los niños todavía son mucho, bueno, los niños y los adultos pueden ser igual de reactivos. Ya que había pasado el conflicto, llegar al punto de poder darnos un abrazo. El contacto físico, que esto es parte de lo que he estado escuchando ahora, muchas personas que han estado confinadas solas, necesito un abrazo. El contacto físico, y esto sí está súper probado, y bueno, Marta Welch y las personas que diseñaron todo lo que es la técnica de la terapia del abrazo, a lo que ayuda en gran parte, primero, libera el estrés, porque a lo mejor si yo estoy en un nivel de estrés muy grande, cuando alguien me abraza, a lo mejor ahí voy a soltar el llanto, o voy a querer que me suelte y voy a hacer este acto como de suéltame, no me estés abrazando porque me estás ahogando. Si yo logro quedarme allí en el abrazo y la persona que me está dando el abrazo logra quedarse ahí conmigo recibiendo o abriéndose a que pueda sacarse la expresión,
Después, si paso esta curva de pelea, porque también en el abrazo voy a pelear para que se quite, o voy a desconectarme, me voy a bloquear, voy a decir no siento nada. También ahí están estos dos mecanismos. Pero si logro empezar a respirar en calma en ese abrazo y logro recibirlo, estoy dando realmente una gran medicina. Si yo lo logro pedir, oye, necesito que me des un abrazo, a pesar de que estamos enojados, fíjense, a pesar de que no estamos llegando a un acuerdo, a pesar que no estamos todavía tomando una decisión, si yo logro en ese momento pedir un abrazo, estoy realmente ya en un camino como comprendiendo, entendiendo, asimilando, que aunque no lo tengo claro, necesito esta conexión, este lugar seguro que significa un abrazo. Entonces, es muy importante. En otro momento hablaremos del abrazo terapéutico, pero el abrazo terapéutico también se utiliza mucho en crisis. Y el abrazo terapéutico, cuando la gente me llama diciendo es que estoy desbordadísima, no puedo, yo lo que le digo es haz un abrazo terapéutico. Entonces, el abrazo terapéutico para lo que ayuda es a bajar grandes cantidades de estrés y regresar a un espacio seguro. Y poder contactar muchas veces durante el abrazo terapéutico cuál fue esa historia pasada, en mi historia pasada, que me está llevando a ese estado de terror o de pánico que no me permite pensar con calma, poder bajar mi nivel de emocionalidad y poder darme cuenta que la problemática la generamos entre varios. Entonces, otro elemento también clave es saber que cualquier situación problemática depende del grado de situación de problema, del nivel de problema, y depende también la cantidad de personas que estén involucradas en un problema, eso también es importante considerarlo, va a llevar su tiempo. Cuando tenemos ya más práctica, cuando ya lo hemos repasado más, cuando ya lo hemos trabajado más, bueno, pues el nivel de ir aprendiendo este caminito, pero siempre nos puede sorprender con una nueva situación que no tenemos experiencia pasada. Lo que hacemos es que vamos aprendiendo que es como paso a paso y que a veces damos pasos atrás. Entonces, tenemos que reconocer que a pesar de que sentíamos que ya íbamos como más adelante, y aquí viene una cantidad de frustración enorme, porque yo pensé que esto ya lo tenía yo resuelto y parece que regreso hasta atrás. Y aunque parezca que regreso hasta atrás, si yo ya tengo un camino andado, el camino de regreso es como conocer el camino. Cuando me pierdo, basta como empezar a decir, ah, claro, esta tienda ya la reconocí, ah, sí, ya, aquí estaba este árbol. Entonces, es lo mismo en las situaciones emocionales o de conexión, de vinculación con otros. El camino, cuando ya lo he caminado, ya tengo este surco andado, ya tengo esta experiencia que me permite regresar o volverlo a recorrer, con mucho más claridad, con mucho más calma. Entonces, para mí aquí hay un elemento que es clave, que ha sido como un faro, ¿no? Es realmente querer no quedarme enganchada en la problemática. O sea, quitarle fuerza a la problemática, fíjense, quitarle fuerza a lo que me está generando un conflicto, y esta energía que utilizo para el conflicto, que es como amarrar el nudo, hacerlo más fuerte, utilizar esta energía para la solución. Entonces, cuando yo le quito fuerza al conflicto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que a mí me pasaba, por supuesto. Estaba yo peleada con Pedro y entonces lo que hace empezaba a mandar mensajes, como queriendo argumentar, ahora con el WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, ahí a lo que yo le estaba poniendo toda mi energía era el conflicto, ¿no? Cuando fui aprendiendo a decir, ese no es el camino, o sea, si hay un conflicto, ni siquiera cojas el celular, ni siquiera mandes 1000 mensajes argumentando que tú tienes la razón y todo esto, que claro, era ahí toda mi energía, sino solo retírate, respira, inclúyete en el problema, inclúyete, mira el problema de los dos lados, baja tu nivel de emocionalidad y por supuesto que cuando estés más clara,
vas a poder encontrar estas diferentes estrategias, caminos diversos. Y entonces toda la energía, si se dan cuenta, se está colocando mucho más, se está orientando muchísimo más en la solución. Que eso es también, por ejemplo, lo que los médicos hoy dicen para este momento que estamos viviendo. O sea, pon toda tu energía no en el miedo de lo que te va a pasar, sino en reforzar tu cuerpo para fortalecer tu cuerpo y que tu cuerpo esté sano y esté fuerte en todo tu sistema inmunológico. Es lo mismo. Bájale tu nivel de estrés, que el nivel de estrés tú lo estás asusando, tú lo estás alimentando con toda esta adrenalina que estás poniendo en el conflicto, y llévala a través de una respiración, a través de esperar a que tu mente y tu cuerpo vuelvan a su estado más normal, un poquito más relajado, más calmado. Y entonces sí, seguramente lo que vas a poder decir, lo que vas a poder proponer, va a ser desde un lugar completamente diferente. Y vas a poder tener una óptica mucho más abierta. Entonces, pues me gustaría dejarlo hasta aquí para escucharlos. Si alguien quiere comentar algo, aunque no sea una pregunta, también es muy válido compartir alguna experiencia o ustedes mismos compartir sus estrategias. Hay toda una disciplina de mediación de conflictos y bueno, las terapeutas pues también tenemos esta formación. Entonces, pues adelante. A ver, mientras voy a leer una de las preguntas que estaban al principio. Dice Samantha, hola Ana, a mí lo que se me hace difícil es frenar y dejar el círculo vicioso de estar y estar en el conflicto. Sí, porque lo que sucede cuando estamos en ese círculo vicioso, y lo conozco súper bien, es porque lo que estamos reforzando desde ahí es la defensa. O sea, tú sigues tu mente, tu parte psíquica, que esa es la parte complicada, es como si tuviéramos un espejo. Yo lo veo mucho como este reflex de la cámara, en donde no está viendo para nada, no te está apuntando a ti el espejo, no está viendo la parte que tú estás colocando, no te apunta para ti, sino apunta como viendo al otro, no importa quién sea, como el tigre. Entonces, obviamente, en tu caso, tienes un mecanismo que es más bien como de ataque, en donde lo que haces es ver al otro como la amenaza. Entonces, por eso el elemento que estoy poniendo es inclúyete. Deja de señalar al otro o a los otros o al problema o a la situación como el conflicto. Bueno, te leo un comentario. Dice Mariana, cuando aprendiste la lección, el evento no se repite, se repetirá tantas veces como necesites para aprender. Exacto, exacto. Pero yo lo que sí veo es que el evento, aunque se repite y se repite y se repite, como ese tigre se va haciendo, bueno, no me sé mucho lo de los felinos, pero se va haciendo un felino más pequeño, es ser un tigre de Bengala, de estos blancos, ¿no? Uno más pequeño y luego ya otro, hasta que se vuelve gatito. Entonces, el evento se va a seguir repitiendo, pero ya la amenaza que estás sintiendo ya no va a ser de la misma dimensión. O sea, yo sigo sintiendo taquicardia cuando voy a entrar a una cosa de estas, pero ya no es como el pánico que sentía antes por ver mi nombre en un cartel imposible. O sea, sí me doy cuenta, pero veo como ya no es un oso, ahora ya es un osito. Sí, esto lo ligo con esta pregunta que nos dicen. ¿Qué nos dices al respecto del pánico escénico? Justo es lo que estabas mencionando. Es lo mismo, y realmente el nudo o la causa profunda del pánico escénico, de donde viene, es que cuando fuimos niños, niñas, cuando nos miraron, o sea, nos miraron como que alguien nos volteó a ver, no todo el mundo, alguien nos volteó a ver, y hubo un evento que el ser mirados nos puso en peligro o generó un daño. Entonces, yo no quiero ser mirada, porque ser mirada me pone en un lugar de peligro. ¿Sí? Cuando lo voy trabajando, voy dándome cuenta que eso ya es una historia pasada y que hoy tengo los recursos, aun si cuando alguien que me mirara y me quisiera hacer un daño, yo tengo los recursos ya para poder protegerme, pero no necesito vivir protegiéndome. Esa es la diferencia.
O sea, el miedo va a permanecer porque el miedo es una emoción que está allí, pero ya no es un dragón, ya va siendo un tamaño más natural, ya va siendo algo más manejable. Pero el miedo es una emoción natural, pero ya no va a estar en este tamaño desbordado, por eso ya no se va a salir completamente de mí. No voy a decir la palabra control, porque no es de mi control. Ya no se va a salir de mi estado natural. Y no voy a estar más atenta, porque si no toda mi atención se coloca en el estado de defensa, en el estado de protección. Mi atención se va a colocar ya cada vez más en mis recursos, en mi parte esencial, en este yo esencial, que es el que le estoy diciendo, este yo construido. Te leo otra pregunta. Dice, me queda clara la parte de empatizar, ponerme en lugar de otras partes. Sin embargo, considero que también tiene que ver con el nivel de conciencia de cada persona, ¿no? Sí, pero cuando yo logro empatizar, que también es un proceso, la empatía, aprender a hacerla, es porque yo ya estoy pudiéndome ver con más claridad, o sea, mi yo esencial, mi ego esencial, está más construido, ya no se siente tan frágil, ya no está tan poroso, ya es un yo mucho más construido, mucho más sólido, ya no es este yo infantil. Entonces, desde un yo más construido, yo puedo también, que este es un evento, este es un efecto de cuando tengo ya un yo más construido, puedo ver a los demás con más claridad, pero ya no veo a los demás, que este es algo muy infantil, en relación a mí. O sea, ya dejo de usar estas frases como me hacen o me hacen sentir, porque empiezo a ver que la persona o el evento hace, sucede, pero no es para mí. ¿Sí? Y empiezo a ver también que hay un límite entre mi yo y el yo del otro. O sea, somos dos seres humanos o varios seres humanos diferenciados. Y también otro elemento ahí que es importante de decir es que despersonifico, más bien al contrario, perdón, personifico a la persona o al evento o a las personas que me generaron el daño cuando era pequeño. Y ya no lo sigo proyectando hacia todos lados, ya no lo sigo viendo en los otros, ya no le sigo poniendo cara a los demás de ese personaje, de esa persona que me hizo un daño o de ese evento. Sino, va a pasar que si yo tuve un accidente de pequeña en el coche, por ejemplo, las personas eso les pasa mucho. Cuando se suben al coche y ese evento todavía no lo han trabajado, no lo han superado, van a sudar y la van a pasar mal. O subirte a un avión, que ahí también hay muchas personas que tienen pánico al avión. O o cualquier, por ejemplo, deporte extremo, si tuviste una caída de niña y no lo reparaste, ¿no? Entonces, eso es muy importante como poder ver, eh, ponerle cara y ponerle fecha. Yo digo mucho, ponle fecha al evento cuando sucedió. Entonces, es muy diferente para mí decir, ese evento sucedió en 1967, hace 51 años, y no lo estoy juntando con un evento que está sucediendo en 2020. Este evento es otro evento. Bueno, te leo otra. Dice Gaby, me enganché con una persona tóxica. Reflexiono y me doy cuenta de que yo estoy accionando botones para que me encuentren o yo buscarlas. Ahora sé que es por heridas de la infancia. ¿Recomiendas tomar terapia individual para aprender a no engancharme o atraerlas a mi vida? Sí, si tú lo deseas, o sea, yo quisiera también ahí volver a repasar esta parte de la creatividad. No todo mundo tiene que tomar terapia individual. Si tú lo deseas, hay trabajo en círculos, en espacios donde somos grupos, o a veces el camino a la meditación, o a veces un deporte. O sea, pero el punto es que lo que dije, que estés más decidida a encontrar la solución y cada vez salirte más de estos botones que yo pincho para poder hasta como boxear, como meterme al campo de box. Acá nos dicen, ¿cómo hacer que los niños sean más empáticos? Los niños o sea, los que necesitamos ser empáticos somos los adultos.
Eso es importante porque la empatía es un proceso y el niño no nace empático, el niño apenas está conformando su yo esencial. Entonces, en la medida que ese yo esencial del niño se vaya conformando más y más y más sólido, pero el niño necesita tenerlo como muy claro y muy construido, la empatía va a ir surgiendo. Yo he trabajado con muchísimos niños y en la medida en que yo veo que estos niños tienen un yo esencial más fortalecido, más formado, la empatía viene sola. Pero el que tiene que ser empático cuando el niño es pequeño es el padre, la madre o el adulto. Y eso, fíjense que ese es un síntoma de la actualidad. Los adultos le están pidiendo a los niños ser empáticos con ellos y no al revés. Compréndeme, entiéndeme. Entonces, es como generar como que este yo esencial es cubrir sus necesidades, que eso era algo que ya había dicho yo la vez pasada. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere contar alguna experiencia? A ver, vamos a ver si levanta alguien la mano o en esta aplicación donde se levanta una manita tal cual aquí, o seguimos leyendo las preguntas que hay. Dice Gaby que levantaron la mano. A Gaby levantó la mano. Tienes tu mano levantada, Gaby. Si abres tu micrófono, Gaby. Ah, no, ya la bajó. Más bien, entonces te sigo leyendo. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando la otra parte decide excluirte, no permitirte ni expresarte? La responsabilidad de incluirnos es personal. O sea, aunque el otro me excluya, si yo me incluyo, no hay manera. Esto a veces parece complicado, pero esta es toda una responsabilidad de yo saberme parte. Y aquí no solamente saberme parte, sino cómo quiero ser parte, cómo decido ser parte. Así es. Bueno, hay un comentario que voy a dejar un poquito al final para seguir con las preguntas. Dice, cuando la persona se retira para tranquilizarse, ¿se podría considerar huida? No, esa es una de las estrategias. Acuérdense que la estrategia, pero tengo que decirlo así, si yo estoy en un conflicto 1-a-1, y entonces en ese momento, que es algo, por ejemplo, que yo propongo mucho cuando las parejas están como en un conflicto muy fuerte o padres e hijos, y que eso fue parte de lo que aprendí con un mediador, es como tiempo fuera, pero hay que aclararlo. O sea, ahorita vamos a darnos un respiro, vamos a darnos un tiempo. Es lo que yo decía, lo de los celulares, o sea, no entrar como en este de te mando mensaje, no, sino dar ese tiempo fuera, pero huida sería no volver a tocar el tema, no volver a trabajar en eso. Y aquí también, este es otro dato importante, cuando tenemos temas circulares, que yo le llamo temas circulares, de esto ya lo hemos hablado 80,000 veces, entonces es que no estamos todavía claros, porque cuando estamos en un tema circular y realmente hay una intención de resolverlo, una intención real, pero el tema está ahí como un tema que viene y viene y viene, es porque hay una situación del pasado que no ha sido resuelta. Y aquí también sirve mucho hablar con un tercero, bueno, si es de dos, ¿no? O familiar, o alguien externo a la organización o a la empresa. Sirve hablar con alguien que no está involucrado, porque el externo, el elemento que va a tener el externo es la objetividad, pero sí es importante que no excluya. Cuando toma posición hacia un lado o hacia el otro lado, ahí ya es una exclusión, aún sea un externo. O sea, si el externo solo escucha una parte, ahí está excluyendo la otra. Entonces, es importante como aún y cuando sea un externo que va a estar más objetivo porque no va a estar involucrado en la emocionalidad que tienen los involucrados, pero es importante siempre incluir a todas las partes. Sí, aquí yo diría que ese externo pues puede ser justo un terapeuta, ¿no? Sí, o algún amigo o alguien en quien se confíe, sí, pero nunca los hijos para las parejas.
Eso sí no. Como llamar a un hijo para a ver quién está bien, quién está mal, del papá o mamá. No, eso no. Eso no. Ok, ahorita sí ya se levantó una mano, es Cora. Si gustas abrir tu micrófono y tu cámara para preguntar directamente. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, perfecto. Nada más tengo una duda. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un amigo, pero a mí me queda claro porque hace ratito hice la pregunta de la parte de la conciencia, dependiendo de la conciencia de cada quien. Lo hago mi pregunta muy concisa. Por ejemplo, tuve una situación con un par de amigas. Ellas eran pareja, mis amigas eran pareja. Yo en aras de cómo me encuentro yo en este momento de mi vida es, no le voy a dejar de hablar a ninguna de las dos, independientemente de que una era mi amiga, evidentemente por algo conocí a la otra persona, pero desde mi nivel de conciencia digo, no está mal, porque nosotros no nos pertenecemos. Si la otra persona a mí en un momento dado de su vida decidió acudir a mí para una ayuda, está perfecto, ¿no? Pero si yo le pregunto algo así, por ejemplo, a otra persona que no está en conciencia, lo va a ver desde la perspectiva de que estás mal. ¿Por qué lo digo? Porque yo también lo llegué a ver así. La fidelidad o esa parte la vemos como es que no lo tienes que hacer porque ya traemos esa enseñanza desde chiquitos o ese aprendizaje que nos van diciendo que la fidelidad se demuestra de que ellos son tus amigos y no tienes que hablarle a la otra parte porque ya terminaron, ¿no? Y hoy en día no lo veo así, porque pues yo ya lo voy a decir desde aquí, ¿no? Todos somos uno y al final del día es la energía y es lo que te va jalando de pronto de las personas. Mi pregunta ahí es, yo lo veo más en relación a sí buscar una terapeuta, porque yo creo que si más nos basamos en un amigo igual y puede estar en ese nivel de conciencia que me diga, si estás mal. Nada más esa es mi pregunta. No sé mucho qué contestarte porque no entiendo mucho la pregunta. Pero nada más cuando escucho mal bien, creo que ahí, por ahí como que no iría el camino, porque ahí hay una valoración ya. Creo que para encontrar soluciones es como más en el camino de qué necesita cada quien, cada una de las partes para estar bien, para sentirte bien, para estar contigo bien. Porque cuando nos vamos por la ruta de bien mal, pues claro, ahí entramos como a este código de valores de cada quien. Y también cuando deposito, que tampoco esto o sea, cuando deposito a que alguien más me diga, ahí no estoy tomando yo la decisión. Y acuérdense que empecé diciendo que es importante como tomar decisión y hacerme cargo de la decisión. Entonces, yo no buscaría preguntas hacia qué es mejor o qué es peor, sino como qué quiero y cómo quiero resolver este problema, cómo quiero resolver este conflicto, qué quiero, cómo me visualizo después de este conflicto. Bueno, ahí va. Ah, ok. Lo que es que sería contar toda la historia. Para mi amiga en algún momento ella me preguntó, ¿sabes qué? ¿Le sigues hablando a mi pareja? Yo le dije, no. Con ella la invité a que fuera a terapias de sanación, hasta con medicina ancestral, con otro tipo de terapias también, y accedió, ¿no? No lo hice con otra intención, vaya. Aquí a lo que voy yo es, por ejemplo, dependen los niveles de conciencia en el que tú puedas o no puedas ya seguir como esos patrones conductuales de que, o valores que nos van inculcando desde pequeños, que esto está bien, esto está mal. Mi pregunta, o más bien desde la perspectiva que yo lo veo, es, haz lo que sienta tu corazón, ¿no? Él siempre te va a decir las cosas como son, porque también tiene mucho que ver a cómo tú estás. Y me encantó algo que dijiste, Ana, hace ratito, en el sentido de que nadie está bien y nadie está mal. Todo depende de cómo es el nivel de conciencia en que se encuentra la persona, ¿no? Las perspectivas y solamente agradecer de pronto ese tipo de pruebas que te pone, porque pues,
cabe hacer mención que es mi mejor amiga, yo la sigo viendo como mi mejor amiga. Yo lo que hice en este momento es guardar silencio porque mi ego no se va a defender. Desde mi nivel de conciencia, Pero digo, fíjate bien, o sea, a como ver, dime. ahí yo siento que es como escudarnos en esta escala valorativa de quién tiene mayor nivel de conciencia. Entonces Ok, yo me saldría de allí, porque si no, ahí entras en una dinámica de exclusión, o sea, quién tiene mayor nivel de conciencia es quien mejor puede decidir, etcétera, etcétera, etcétera. O no, o sea, estamos hablando de un conflicto y estamos hablando de que todas las partes, no importa qué nivel de conciencia o no tengan, necesitan tomar decisión, necesitan tomar acción, necesitan hacerse cargo del conflicto en el que están involucrados. ella en su momento me dijo, sabes que no quiero saber nada de ti. Yo lo que estoy haciendo es guardar un momento de calma. En su momento sí me queda claro que mandaré algún mensaje, no justificándolo, ¿no? El por qué le Pero seguía hablando a su yo pareja. te diría, para ya no generar un diálogo y abrir a más personas, es como Ajá. revisa a ti qué es lo que te está perturbando. Como que no, Nada, ok, y si no me perturba nada, bueno, yo me siento tranquila. pues ya está resuelto para ti. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ana. De nada. Muchas gracias. Ok, nos dice Carmen, creo que sí, es estar en el conflicto o pedir conflicto es también pedir que esté presente la energía de otra persona, siendo esta una solución dañina para pedir presencia de alguien más. Sí, sí, sí. Sí, o sea, observen nada más como la pregunta es como, es lo que les decía, cuando la energía cuando mi esfuerzo, mi energía la estoy usando para alimentar el conflicto. Entonces, aquí la pregunta para cada uno es, ¿en dónde quiero colocar mi esfuerzo? Ok, nos dicen, ¿cómo manejar el miedo al cambio que es inevitable como ahora tenemos que enfrentar parte de nuestra vida en un medio digital desconocido? ¿Cómo manejar el miedo al cambio? Pues parte de los conflictos, parte de las crisis, tienen que ver justamente con cambio de etapas, ¿no? Y entonces estamos viviendo un cambio de etapa a nivel mundial. Y esto nos va a llevar un tiempo digerir como nos llevó, por ejemplo, un tiempo a ciertas generaciones asimilar los diferentes tipos de identidades sexuales. Entonces, lo primero, pues lo que les decía, es el tiempo, dar el tiempo que nos requiere para este proceso de adaptación. Y luego preguntarme, ¿qué necesito yo para este cambio digital? Si requiero ayuda, si requiero apoyo. Me puede resultar aterrador. Entonces, ¿qué necesito para poder bajar mi temor ante una máquina que no estoy hablando con una persona y que ahora la forma de encontrar soluciones son muy diferentes a las que teníamos antes, donde preguntábamos y la persona nos respondía y veíamos una cara y veíamos gestos? Entonces, claro, he visto yo muchas personas apanicadas porque además también hay un doble miedo. Uno es cómo entro en este nuevo sistema y por otro lado, si no entro, me estoy quedando fuera. Me estoy quedando fuera de cierta dinámica de relación, ¿no? Entonces, ahí es localizar cuál es el miedo que tengo. Y una vez que localizo el miedo que tengo, veo de qué tamaño es ese miedo. Si es grande, si es chiquito, si requiero ayuda, si no requiero ayuda. Puedo tener miedo hasta la vergüenza de preguntar, hasta de sentirme ridícula, hasta decir, pues sí, aceptar que no sé. Todo eso es parte de los miedos. Ok, a ver, dice Marcela García.
Cuando una de las partes no está en disposición de arreglar el conflicto o llegar a acuerdo, ¿sería válido ir en retirada y resolver de manera personal y no quedarme en la queja o la culpa? Eso es lo me da mucho gusto leerte, Marcela. Sí, sí, sí. Pero ahí cuando yo me quedo en la culpa o en la queja, la culpa y la queja sigue siendo como dinámica de conflicto. Entonces, a lo mejor ya no directamente con la persona, pero yo voy regando mi queja y mi culpa y mi lamentación con otras personas. Entonces, mantengo el conflicto en mí. Aunque la otra persona ya no quiera hablar conmigo y resolver conmigo, el punto es que yo también logre resolver mi propio conflicto que yo tengo con la otra persona que no quiere resolver conmigo un conflicto. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo voy a cerrar yo ese conflicto? Pero hay una parte importante, es como que revisar, cuando yo logro conectar con mi parte de responsabilidad en ese conflicto, de verdad algo se calma dentro de mí. Porque si yo sigo en la culpa y en la queja, es porque sigo pensando que el conflicto lo originó la otra persona. Ahora, si la otra persona, fuera el caso de una persona, no se quiere hacer cargo de su parte de responsabilidad, cuando yo me hago cargo de parte de la mía, algo en mí se calma. Algo en mí logra como decir, ok, yo ya vi mi parte, la otra persona no quiere ver su parte, de esa yo no me puedo hacer cargo. Solo me puedo hacer cargo de la parte mía que yo quiero, que yo puedo ver. Ahora, también ahí es la decisión. Si yo logro decirle a otra persona, a veces no es necesario, mi decisión es esta. Esta es la decisión que yo estoy tomando. Ya no estoy esperando que el otro decida algo para entonces yo poder saber qué decidir. Esta decisión condicionada que a veces hacemos. A veces, si la otra persona no nos quiere escuchar o no está en capacidad de escucharnos, basta con que yo me lo diga a mí misma cuál es mi decisión, pero es checar que yo esté tranquila con mi decisión. Eso es importante. Ok, bueno, te quiero preguntar, Ana, son 9:28. Sí, vamos cerrando. Uh-huh. Entonces, pues únicamente agradecerles a todos este encuentro, este momento de los martes y pues decirles que vamos a seguir en este espacio para los siguientes martes con otros temas también. Yo espero que podamos, estoy invitando a 3 hombres a hablarnos sobre nuevas masculinidades. También vamos a hablar un poco sobre cómo ser más proactivos en temas ambientales desde lo cotidiano. También hay una mujer que estoy invitando para hablar sobre cómo ir creando nuevas formas, nuevas esperanzas. Porque también siento que una de las soluciones que no dije es como para mí ha sido muy importante salir del aislamiento. Entonces, cuando salimos del aislamiento y somos proactivos en las comunidades que formamos, porque seguramente tenemos diferentes comunidades, también aprendemos a vivir en comunidad. Y en vivir en comunidad va a haber muchos conflictos, muchos, muchos, porque somos humanos. Entonces, si en esta vida en comunidad logramos no irnos de la comunidad por el conflicto que haya, sino aprendemos de los conflictos que tengamos, las comunidades van a ir creciendo, van a ir madurando. Entonces, a mí esta parte me parece como muy, muy importante para ponerla como un elemento de crecimiento, de evolución. Muchísimas gracias, Liliana, por tu acompañamiento. Gracias a ti, Ana, por compartirnos. Hay varias felicitaciones para ti, agradecimientos. Itzel dice, Ana, te agradezco la hermosa medicina que me has proporcionado para el dolor de soledad que estoy pasando en este encierro. Un abrazo terapéutico es lo que necesito para dejar de huir en los momentos de crisis que he tenido. Muchas gracias de corazón. Sí, y bueno, así... Ajá. Sí. También bueno decirles que Coyowali, pues nos estamos reinventando cada día, que esa es una forma también creativa de ir como encontrando caminos, de no quedarnos atrapadas en el momento de la angustia, del conflicto, también los vivimos. Y en ese reinventarnos, pues también estamos encontrando formas de acompañar a las personas muy lindas. Acabamos de cerrar un grupo de apoyo en crisis ayer, justo ayer. Fue maravillosa experiencia de 10 sesiones.
Los círculos están siendo maravillosas experiencias también de encuentro, de crecimiento, de aprender a vivir y estar juntos, y pues todos los espacios que estamos construyendo. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí una vez más, y pues bonita noche para todos. Y Gracias. Por ahí anotamos el correo de Coyohuali y está la página de Facebook también, donde estamos constantemente subiendo todas las actividades. muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Ana. Aquí estoy leyendo que es cumpleaños de María Elena, de nuestra Helen. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Helen, abre tu micrófono. Ay, se volvió a cerrar. Quise poner que era un gran regalo todo lo que nos comparte Ana, pero fue un dedazo, lo del cumpleaños. Estamos felicitando anticipado, Helen. Sí, pero de veras, Ana, te admiro mucho y para mí es un gran regalo todo lo que compartes. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias de corazón, gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Ay, cuídense. Gracias, Amalia. ¿Estás en Malinalco? Sí.